Y en nuestra lista de construcciones místicas de la antigua América, las líneas de Nazca ocupan el primer lugar. Estas enigmáticas líneas son silenciosos testigos de una época pasada, cuyos mensajes aún no han sido descifrados. Estos colosales geoglifos, esparcidos por el plato de Nazca en la parte sur de Perú, representan una de las mayores enigmas de la humanidad. Imaginen, a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados de desierto, están dispersos gigantescos dibujos de animales, aves, insectos y figuras geométricas, algunos de los cuales alcanzan los 300 metros de longitud. Araña, mono, colibrí, cóndor, todos ellos parecen haber sido dibujados por una mano invisible de un gigante sobre la superficie de la Tierra. Pero lo más asombroso es que estos dibujos son practically imposibles de distinguir desde tierra. Sus verdaderas siluetas solo se revelan desde la altura del vuelo de un pájaro. ¿Cómo pudo una antigua civilización como la de Nazca, que existió entre 200 y 600 años antes de nuestra era, crear tales imágenes perfectas sin la posibilidad de ver el resultado de su trabajo? Sin aviones, drones, ni tecnologías modernas. Los arqueólogos han establecido que las líneas fueron creadas eliminando la capa superior de rocas oscuras, exponiendo una superficie más clara debajo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Algunos científicos sugieren que las líneas de Nazca servían como un calendario o una carta astronómica que ayudaba a los antiguos peruanos a determinar el momento de la siembra y la cosecha. Otros ven en ellas rutas rituales para procesiones religiosas. Otros creen que los geoglifos fueron creados para comunicarse con los dioses, ya que solo ellos podían ver estos dibujos desde el cielo. Existe también una teoría más audaz y fascinante, propuesta por el investigador suizo Erich von Däniken. Las líneas de Nazca no son otra cosa que pistas de aterrizaje para naves espaciales de seres extraterrestres, a quienes los antiguos peruanos veneraban como dioses. Esta teoría, aunque es rechazada por la mayoría de los académicos, encuentra eco en aquellos que se preguntan por qué muchas antiguas civilizaciones creaban estructuras que solo pueden ser apreciadas desde el aire. ¿Qué es aún más enigmático? Algunas líneas de Nazca forman ideales líneas rectas que se extienden por muchos kilómetros, cruzando colinas y valles sin la menor desviación. ¿Qué instrumentos pudieron usar los antiguos ingenieros para lograr tal precisión? ¿Y por qué estas líneas han sobrevivido durante milenios en una región donde las lluvias y los vientos deberían haberlas borrado de la faz de la Tierra? ¿Una zona microclimática especial con mínimas precipitaciones y vientos? ¿O algo más? De pie en el borde del plato de Nazca, respirando el aire seco del desierto peruano y observando las líneas que se extienden ante ti, que solo se forman en tu imaginación. No puedes evitar sentir una conexión con aquellos que crearon estas monumentales obras de arte hace miles de años. ¿Qué mensaje querían transmitir? ¿A quién? Tal vez la respuesta a esta pregunta no esté en la Tierra, sino en las estrellas, a las que los antiguos habitantes de Nazca miraban con frecuencia en noches claras, cuando el cielo se abría ante ellos en todo su esplendor. Pero por ahora solo podemos hacer conjeturas, y las líneas de Nazca continúan guardando sus secretos, susurrándolos al viento del desierto y a los raros viajeros que se atreven a penetrar en su misterioso mundo. El enigmático Stonehenge americano. ¿Quién creó el Stonehenge americano? Pasando de las misteriosas líneas de Nazca, es importante prestar atención a otra enigmática pregunta. El Stonehenge americano, ubicado en el pintoresco estado de Nuevo Hampshire. Este enigmático monumento de piedra, compuesto por grandes bloques de piedra dispuestos en una forma que recuerda a un calendario solar, genera muchas preguntas entre científicos e investigadores. Al igual que su análogo británico, este monumento deja boquiabierto y hace reflexionar sobre los misterios que oculta su historia. Imaginaos, entre colinas verdes y densos bosques de Nuevo Hampshire, frente a majestuosas montañas, se encuentra este enigmático conjunto de piedras, cada una de las cuales pesa varias toneladas. ¿Cuál fue el propósito de su construcción? ¿Para qué se aventuraron los antiguos habitantes, posiblemente celtas o primeros colonos, a realizar una tarea tan ardua? ¿En qué contexto utilizaron estas grandes construcciones? Los científicos aún discuten sobre la edad y el origen de este monumento, sugiriendo que podría tener varios miles de años. ¿Pero por qué? ¿Por qué aún no hay un consenso sobre el tiempo de su creación? Algunos investigadores creen que este monumento servía como observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos seguir el movimiento del Sol y la Luna,
mientras que otros consideran que podría haber tenido una función ritual relacionada con cultos de fertilidad o adoración solar. Pero esto no es todo. Existen teorías aún más exóticas que vinculan el Stonehenge americano con enigmáticos extraterrestres y sus posibles contactos con los humanos en la antigüedad. ¿Cómo pudieron culturas tan diferentes crear estructuras tan similares en continentes diferentes? ¿Qué conocimientos sobre el tiempo y el cosmos poseían estos antiguos pueblos para construir tales estructuras precisas y a gran escala? Algunos investigadores sugieren incluso que las piedras podrían haber sido parte de un sistema de comunicación entre tribus, utilizándolas como orientaciones. Pero, al igual que en el caso de las líneas de Nazca, la verdadera finalidad y significado de este monumento siguen siendo inciertos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores tallar y mover estos grandes bloques de piedra, manteniéndose en relativo aislamiento de otras civilizaciones? ¿Existen aún misterios sin descubrir en las profundidades de los bosques de Nuevo Hampshire que puedan aclarar este enigmático monumento? Inspirando el aire fresco entre estas antiguas piedras, uno no puede evitar sentir la emoción de pensar que, posiblemente, aquí, entre los restos de la antigüedad, se encuentran las respuestas a las preguntas que han atormentado a generaciones de investigadores. ¿Qué mensaje nos dejaron estos gigantes de piedra? ¿Quién sabe? Tal vez existan enigmas similares en otros rincones del mundo, esperando ser descubiertos. El misterio del Círculo de la Serpiente. ¿Un antiguo observatorio o un lugar sagrado? Sumergiéndonos en el mundo de antiguos misterios, nos encontramos en el territorio de Ohio, donde se oculta una de las estructuras más enigmáticas de la Tierra, el Círculo de la Serpiente. Esta gigantesca estructura, que se extiende por más de 400 metros en forma de serpiente enroscada, está envuelta en un aura de misterio y antiguos ritos. ¿Cómo pudo surgir una estructura de tal magnitud en el corazón de América? ¿Y quién fue su creador? Los científicos y arqueólogos aún se rompen la cabeza con la pregunta sobre el tiempo y los objetivos de su construcción. Por un lado, podría ser simplemente una estructura de tierra, pero por otro, su dirección exacta coincide con la línea del solsticio de verano, lo que permite suponer que los antiguos constructores poseían conocimientos astronómicos asombrosos. ¿Cómo pudieron alinear con tal precisión una estructura tan monumental con los cuerpos celestes? Podría haber sido un lugar para rituales relacionados con el culto al sol, o un observatorio que permitía seguir los ciclos celestes. Algunos historiadores sugieren que el Círculo de la Serpiente podría haber servido como un lugar sagrado para las tribus indígenas, que lo veneraban y lo utilizaban para realizar rituales y ceremonias. ¿Pero qué exactamente buscaban aquí? ¿Qué conexión con el cosmos sentían cuando se encontraban en esta colina enigmática? Es difícil no notar que el Círculo de la Serpiente, al igual que muchos otros antiguos monumentos, plantea más preguntas de las que responde. Pero esto no es todo. Existe una teoría aún más exótica que afirma que esta colina podría haber sido parte de un sistema de lugares rituales interconectados, formando una red de espacios sagrados. Pero ¿cómo pudieron los antiguos pueblos, sin las tecnologías modernas, crear una arquitectura tan compleja? ¿Qué significado tenía la forma de la serpiente, símbolo de transformación y renacimiento para estos pueblos? Este misterio sigue sin resolver, y cada investigador, al pisar la tierra de Ohio, siente que la respuesta podría estar muy cerca, en la misma estructura de este majestuoso montículo. Pero ¿cuál era el verdadero propósito del Círculo de la Serpiente? ¿Por qué sigue siendo un lugar sagrado, incluso después de siglos? Es posible que en sus entrañas se encuentren las respuestas que aún no hemos sido capaces de entender. Mirando esta gigantesca colina de tierra, sientes cómo la historia susurra sus secretos, que aún esperan ser escuchados. Y posiblemente, enigmas similares continúan existiendo en otros rincones de nuestro planeta, ocultos bajo la capa del tiempo, esperando ser descubiertos. Tiahuanaco, un enigma de una antigua ciudad sumergida en la selva. Entre la densa selva de Bolivia se esconde una de las civilizaciones más enigmáticas de la antigüedad, Tiahuanaco. Esta ciudad de alta montaña, megalítica, sumergida en la vegetación, está envuelta en un aura de misterios y historias incompletas. Pero ¿cómo pudo surgir un monumento tan impresionante si su antigüedad sigue siendo objeto de debate? Arqueólogos e historiadores discuten sobre la época de su construcción.
Algunos afirman que Tiahuanaco se construyó hace más de 3.000 años, mientras que otros sugieren que esta ciudad fue creada significativamente más tarde. Sin embargo, no hay duda de que sus grandes bloques de piedra, que pesan decenas de toneladas, fueron tallados con una precisión tal que las tecnologías modernas parecen torpes en comparación con la habilidad de los antiguos constructores. ¿Cómo pudieron crear tales estructuras complejas utilizando solo herramientas simples? Algunos investigadores sugieren que en la construcción de Tiahuanaco se emplearon métodos de los que aún no tenemos conocimiento, mientras que otros relacionan esto con los enigmáticos dioses del cielo, que, según las leyendas locales, trajeron conocimientos y tecnologías que permitieron la creación de esta ciudad majestuosa. Pero ¿quiénes eran esos dioses? Posiblemente sean solo leyendas, pero al contemplar la precisión de la talladura de las piedras, es difícil no preguntarse si los antiguos habitantes de Tiahuanaco poseían algún conocimiento extraordinario. Cada piedra, cada bloque, parece guardar en sí un susurro de la antigüedad, contando su propia historia. Mientras unos investigadores se sumergen en el estudio de los conocimientos astronómicos y matemáticos que pudieron tener los habitantes de Tiahuanaco, otros se centran en los enigmáticos símbolos encontrados en las paredes de los edificios. ¿Qué significan? ¿Qué historia intentan contar? ¿Qué significado tuvo esta ciudad para sus habitantes? Posiblemente, Tiahuanaco no solo fue un centro de comercio, sino también un lugar sagrado donde los antiguos rituales se entrelazaban con los ciclos celestes. Pero esto no es todo. Algunas teorías afirman que Tiahuanaco podría haber sido parte de una civilización mucho más vasta, que desapareció sin dejar rastro, dejando solo sus creaciones de piedra, que aún hoy causan asombro y admiración. ¿Cómo pudo una cultura tan desarrollada desaparecer sin dejar rastros claros? Posiblemente, sus secretos se fueron con ellos al olvido, dejando solo ecos en las piedras y los bosques. ¿Qué ocurrió con esta enigmática civilización? ¿Qué legado dejaron para sus descendientes? ¿Cuántos más misterios aún están ocultos bajo las hojas de la selva boliviana, esperando ser descubiertos? Tiahuanaco sigue siendo uno de los monumentos más intrigantes de la antigüedad, y sus enigmas, como sombras, continúan persiguiéndonos, haciéndonos reflexionar sobre qué ocurrió realmente en esas tierras de alta montaña. Megalitos de Sacsayhuamán. ¿Rastros de constructores extraterrestres? Sin embargo, esto no es todo. Al desplazarnos hacia el sur de Tiwanaku, nos encontramos con otra misteriosa incógnita, aún más enigmática y oculta. Sacsayhuamán. Este antiguo complejo, ubicado cerca de Cusco en Perú, asombra por su magnitud y precisión arquitectónica. Las paredes, formadas por enormes bloques de piedra con un peso de hasta 200 toneladas, se alinean de tal manera que entre ellas no cabe ni una hoja de papel. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear tales estructuras ciclópeas? La complejidad de esta tarea sigue causando admiración y desconcierto, ya que las tecnologías modernas no pueden replicar algo similar. Cada bloque, como un enorme mosaico, está perfectamente ajustado y fijado sin utilizar mortero, lo que sugiere capacidades increíbles de los antiguos maestros. ¿Cómo lograron levantar y mover tales piedras pesadas a grandes alturas? Algunos investigadores sugieren que se utilizaron tecnologías ocultas que aún no podemos entender. Pero es posible que detrás de estos logros inverosímiles haya fuerzas que superan nuestro entendimiento. Las leyendas locales hablan de dioses del cielo, que descendieron a la tierra para compartir sus conocimientos con los antiguos habitantes, inspirándolos a crear tales grandiosos monumentos. Pero ¿quiénes son estos dioses? ¿Seres míticos o extraterrestres de otros mundos? Sea como sea, Sacsayhuamán sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión de la historia. A pesar de que los científicos utilizan métodos modernos de investigación, como el datado por radiocarbono y el escaneo láser, no pueden dar respuestas claras sobre la construcción de Sacsayhuamán. Algunas teorías relacionan estos megalitos con observaciones astronómicas, afirmando que su disposición y forma podrían tener un significado sagrado. Es posible que cada estructura no fuera solo un objeto arquitectónico, sino también un observatorio que permitía a los antiguos habitantes observar las estrellas y predecir fenómenos naturales. Pero ¿cómo pudo surgir tal sistema complejo en tiempos preindustriales? Y, lo más importante, ¿para qué fue creado? Sacsayhuamán plantea muchas preguntas.
¿Cómo lograron los constructores tal precisión? ¿Qué secretos están ocultos en estas piedras que podrían revelar más sobre sus creadores? ¿Qué significado tenían estos grandes bloques para su sociedad? Es posible que este lugar no fuera solo una fortaleza, sino también un espacio sagrado donde los antiguos realizaban rituales relacionados con ciclos celestes. Intriga que incluso los investigadores modernos, equipados con tecnologías avanzadas, no pueden explicar todos los aspectos de la construcción y el propósito de este complejo. Algunos creen que Sacsayhuamán podría ser parte de una red más amplia de antiguos monumentos conectados por rutas desconocidas. Pero ¿qué sucedió realmente con esta misteriosa civilización que dejó tales grandiosos testimonios? ¿Qué legado nos dejaron a los investigadores? ¿Y cuántos secretos aún están ocultos bajo las masivas piedras y en las sombras de estas antiguas paredes? Sacsayhuamán sigue siendo uno de los ejemplos más fascinantes de la arquitectura antigua, y sus misterios parecen esperar su momento para ser desentrañados. ¿Podremos algún día resolver estos enigmas o seguirán siendo un misterio eterno en la historia? Las pirámides de Tikal, ¿un misterio oculto en la selva de Guatemala? Pero esto no es la única misterio que oculta nuestro planeta. Al adentrarnos en el corazón de Centroamérica, nos encontramos ante otro testimonio grandioso de una civilización antigua. Las pirámides de Tikal. Esta antigua ciudad maya, perdida en medio de la densa selva de Guatemala, es un verdadero tesoro de la arqueología, donde las pirámides servían no solo como templos, sino también como lugares para rituales de sacrificios. ¿Cómo es posible que, entre la vegetación que a lo largo de los siglos ha absorbido grandes construcciones, hayan sobrevivido estos grandiosos monumentos? Cada paso por estos antiguos senderos nos lleva a un mundo donde el tiempo parece detenido y los secretos del pasado aún esperan ser descubiertos. Una de las pirámides más intrigantes de Tikal, conocida como la pirámide Kinro, atrae la atención no solo por su tamaño, sino también por sus únicas propiedades acústicas. La leyenda dice que si golpeas las palmas de las manos cerca de esta pirámide, el sonido se refleja de tal manera que parece escuchar el chillido de un ave sagrada, la cucaracha. ¿Cómo es posible? ¿Podían los antiguos constructores haber creado intencionalmente un fenómeno acústico similar, utilizando técnicas arquitectónicas que apenas comenzamos a entender? Los científicos continúan investigando esta pregunta, tratando de desentrañar los misterios que no solo las pirámides, sino también toda la ciudad de Tikal ocultan en sí mismas. Tikal no es solo un conjunto de edificios, es un universo entero, donde cada estructura tiene su propio significado. Las pirámides que se elevan sobre las copas de los árboles podrían haber servido no solo como centros religiosos, sino también como observatorios, permitiendo a los antiguos habitantes observar los cuerpos celestes que gobernaban su vida. Algunos investigadores sugieren que la disposición de las pirámides y su arquitectura estaban relacionadas con ciclos astronómicos, lo que las convierte en una parte importante de un sistema de conocimientos más amplio que caracterizaba la cultura maya. Pero ¿cómo es posible que este complejo sistema astronómico fuera creado sin tecnologías modernas? ¿Por qué desapareció esta gran civilización, dejando solo ruinas y preguntas? Cada nuevo descubrimiento en Tikal nos advierte de que solo hemos rozado la superficie del entendimiento. Los investigadores que estudian esta antigua ciudad se encuentran con múltiples preguntas. ¿Cuáles eran los verdaderos objetivos de la construcción de estos complejos gigantes? ¿Qué rituales se realizaban en sus cimas? ¿Qué secretos están ocultos en las rocas que callan sobre su historia? Tal vez guardan información sobre cómo los mayas interactuaban con el mundo que les rodeaba, cómo adoraban la naturaleza y los fenómenos celestes. A pesar de todas las tecnologías que tenemos, aún estamos lejos de entender completamente este lugar. Cada nueva capa de tierra que los arqueólogos exploran trae nuevas preguntas. Algunos creen que Tikal podría haber sido parte de una red más amplia de ciudades, conectadas no solo por rutas comerciales, sino también por creencias y rituales comunes. Pero ¿qué ocurrió con esta magnífica ciudad que alguna vez estuvo llena de vida? ¿Qué legado nos dejaron sus creadores? ¿Cuántos más secretos están ocultos en la selva, esperando ser revelados? Las pirámides de Tikal, como guardianes del tiempo, continúan guardando sus secretos, dejándonos en duda y deseando saber más. Tal vez aquí, entre el murmullo de los árboles y las antiguas piedras, se encuentran las respuestas a las preguntas que nos han atormentado durante siglos. ¿Cuántos más misterios nos esperan en las entrañas de la historia, listos para ser descubiertos?
Rostros pétreos que miran al cielo. El misterio de las cabezas olmecas en México. Al desplazarnos desde las pirámides de Tikal, nos sumergimos en el mundo de las cabezas olmecas, otra enigmática adivinanza, envuelta en un aura de antigüedad y misterio. Estos gigantescos rostros pétreos, que pesan hasta 40 toneladas, con sus características faciales meticulosamente trabajadas, parecen ser silenciosos guardianes que miran hacia el cielo, guardando secretos que, posiblemente, nunca serán descifrados. ¿Cómo pudieron los antiguos olmecas crear tales monumentales obras de arte y qué simbolizaban para sus creadores? Cada mirada a estos rostros pétreos suscita múltiples preguntas sobre las civilizaciones pasadas, sobre cómo interactuaban con el mundo que les rodeaba y sobre los pensamientos y sentimientos que se reflejan en cada detalle. Algunos investigadores sugieren que estos rostros podrían ser representaciones de gobernantes o dioses, pero es posible que oculten algo más profundo, relacionado con la propia existencia de los olmecas. La piedra utilizada para crear estos grandes rostros se obtenía de canteras lejanas, y hasta hoy sigue siendo un misterio cómo los antiguos maestros transportaban tales pesadas cargas a través de paisajes complicados. Imaginemos lo arduo que debió ser este proceso sin tecnologías modernas, solo con la ayuda de simples herramientas y el trabajo en equipo. ¿Qué recursos y determinación se requerían para crear tales majestuosas estatuas? Algunos incluso plantean hipótesis sobre posibles conexiones con culturas africanas, pero por ahora estos solo son especulaciones sin pruebas sólidas. ¿Cómo fue posible que tales técnicas complejas de trabajo de piedra y transporte fueran accesibles para los antiguos olmecas y podían obtener inspiración de otros rincones del mundo? Cada cabeza olmeca no es solo una estatua de piedra. Es una historia completa encerrada en piedra. Se han encontrado en diversas excavaciones arqueológicas en México, y cada una tiene sus características únicas que pueden contar diferentes aspectos de la vida de los olmecas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los investigadores, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué representaban realmente estos rostros para la antigua civilización y cuál era su verdadero significado? Es posible que sirvieran no solo como monumentos, sino también como puentes entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Los investigadores continúan estudiando estos enigmáticos artefactos, pero al igual que con Tikal, cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas. ¿Por qué los olmecas nos dejaron estos rostros pétreos y qué querían decirnos a las generaciones futuras? Nos encontramos ante ellos como ante puertas a lo desconocido, y tratamos de entender qué se oculta más allá del conocido. Es posible que en estos rostros se encuentren las respuestas a las preguntas sobre nuestra historia común, sobre quiénes somos y de dónde venimos. En resumen, las cabezas olmecas no son solo artefactos, son claves para desentrañar los antiguos misterios que, aunque olvidados, nunca se pierden. ¿Cuántas otras enigmáticas adivinanzas esperan ser descubiertas en el mundo? ¿Qué más puede ocultar la historia? ¿Y cuántas preguntas sin resolver aún esperan su momento? En última instancia, cada piedra, cada estatua no es solo parte del pasado, es parte de nuestro camino hacia el entendimiento de nosotros mismos. Ciudad desaparecida, Palenque y sus misterios. Al desplazarnos desde las cabezas olmecas, llegamos a un mundo misterioso, el de Palenque, una antigua ciudad que, como si se hubiera disuelto en el aire, dejó tras de sí solo un susurro de tiempos pasados y secretos oscuros. Esta ciudad maya, oculta en densos jungles, fue en su momento uno de los centros más importantes de la civilización maya. Pero ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro, dejando solo ruinas enigmáticas y una multitud de preguntas sobre su destino? Hermosos templos y palacios, construidos con bloques de piedra pulida, se elevan sobre la tierra como guardianes de sus secretos. Sin embargo, lo que más interesa no son los edificios en sí, sino la tumba descubierta dentro de uno de los templos, que dejó asombrados a los arqueólogos e historiadores. Dentro de esta tumba se encuentra un sarcófago adornado con relieves, en los que se representa una figura enigmática que recuerda a un astronauta. Muchos investigadores han quedado desconcertados por este hallazgo. ¿Cómo pudo la antigua civilización maya crear una imagen tan compleja? ¿Y qué significaba para sus creadores? Algunos sugieren que podría ser una representación de sus ideas sobre el cosmos y la vida después de la muerte. Pero ¿cómo podían tener conocimientos tan avanzados sobre el universo? ¿Y si este sarcófago no es simplemente un objeto funerario, sino un mensaje dejado para futuras generaciones?
Quizás sea un símbolo de su búsqueda de entender la eternidad, o una representación de un Dios que descendió del cielo para guiar a los hombres en la tierra. Palenque era conocido por sus observaciones astronómicas y sus avanzados conocimientos sobre el tiempo, y muchos investigadores creen que los mayas podrían haber tenido un entendimiento más profundo del cosmos de lo que se acepta generalmente. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas causas de su desaparición? Se dice que cambios climáticos y guerras podrían haber jugado un papel en la caída de esta magnífica ciudad, pero ¿son estas las únicas explicaciones? ¿Cómo es posible que una civilización tan compleja y desarrollada desapareciera, dejando solo artefactos enigmáticos y secretos sin resolver? Cada rincón de Palenque oculta incógnitas, desde calendarios astronómicos hasta inscripciones enigmáticas que, como si susurraran, hablan de una sabiduría olvidada. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos, muchas preguntas remain sin respuesta. Quizás en estas antiguas ruinas se encuentre la clave no solo para desentrañar la historia de los mayas, sino también para entender nuestro propio lugar en el universo. ¿Cuántas cosas más desconocidas aún se ocultan en esta ciudad que espera su momento para ser revelada? La historia de Palenque no es simplemente una crónica de una civilización. Es parte de una pregunta más amplia que abarca todo nuestro planeta. ¿Cuántas otras ciudades desaparecidas sin rastro quedan en la sombra de nuestra historia? ¿Qué más puede ocultar el mundo mientras espera que sus secretos sean desvelados? En última instancia, cada piedra, cada dibujo, no es solo parte del pasado, sino una llamada a nosotros, los buscadores de verdad modernos, para que busquemos y desentrañemos estos antiguos misterios que podrían cambiar nuestra visión de la historia de la humanidad y su lugar en los vastos espacios del cosmos. El misterio de los Moais, un extraño coincidencial de culturas antiguas. Al desplazarnos desde el misterioso Rapa Nui, llegamos a una isla remota llamada Pascua, donde se elevan gigantescas estatuas de piedra, los Moais. Estos enigmáticos creaciones, parecidas a guardianes, observan los infinitos espacios del océano, conservando en sí mismos los secretos de su creación y propósito. ¿Cómo es posible que, incluso en esta isla aislada del continente, que pertenece a Chile, se desarrollara una cultura tan única capaz de crear tales impresionantes estructuras arquitectónicas? Los investigadores aún discuten sobre cómo los antiguos Rapa Nui pudieron mover estas masivas figuras, que pesan decenas de toneladas, y qué simbolizaban para sus creadores. ¿Cómo pudieron los seres humanos que vivían en esta tierra tan lejana demostrar tal nivel de maestría y comprensión de su entorno? Los Moais, que tienen diferentes tamaños y formas, no solo impresionan por su tamaño, sino también porque en algunos de ellos los cuerpos están ocultos bajo tierra. ¿Qué está oculto bajo la superficie terrestre? Algunos creen que esto testifica sobre la escala de la obra realizada por los habitantes locales y la importancia de estas estatuas en su cultura. Es posible que estas estatuas no solo fueran símbolos de sus antepasados, sino que también representaran una conexión viva con los espíritus que, según las leyendas, protegían la isla. ¿Cómo pudo una cultura tan aislada crear tales complejas imágenes que se relacionan con las representaciones de otras antiguas civilizaciones, desde los mayas hasta los egipcios? Es importante señalar que la isla de Pascua permaneció aislada durante mucho tiempo, y los Rapa Nui lograron desarrollar su única cultura. Esto plantea aún más preguntas. ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? Es posible que interactuaran con otros pueblos a través de rutas marítimas que aún no han sido descubiertas. ¿O su creación fue el resultado de una evolución interna, cuando la sociedad, tratando de expresar sus ideas y creencias, creó similares artefactos? Pero esto no es la única pregunta relacionada con los Moais. Según los investigadores, su producción y transporte podrían haber llevado a conflictos y consecuencias ecológicas para la isla, lo que finalmente llevó a la destrucción de la cultura. ¿Cómo pudieron los Rapa Nui crear tales impresionantes estatuas y luego perder su grandeza y casi desaparecer por completo? Cada Moai, cada misterio de Rapa Nui grita que su historia no ha terminado. Existen otras culturas que crearon sus propias gigantescas estatuas, permaneciendo en la sombra de la historia, esperando que sus secretos sean revelados. ¿Cuántas más preguntas sin resolver guarda este mundo, donde cada estatua, cada ruina espera a un investigador dispuesto a sumergirse en las profundidades del tiempo y abrir nuevos horizontes de comprensión?
¿Cuántos más secretos están ocultos bajo la superficie, esperando que nosotros, los buscadores de verdad del presente, podamos desentrañarlos y comprender su significado para nuestro patrimonio común? El enigma de las piedras rodantes. Los secretos del Valle de la Muerte. Pasemos de las estatuas de la isla de Pascua a un fenómeno asombroso que se puede encontrar en el Valle de la Muerte, ubicado en Estados Unidos. Aquí, en este lugar cálido y desértico, en el fondo de un lago seco llamado Racetrack, se puede observar un fenómeno asombroso. Piedras que parecen moverse por sí mismas, dejando rastros misteriosos en la superficie lisa. ¿Cómo es posible que estos grandes bloques, que pesan decenas de kilogramos, abandonen sus posiciones iniciales sin intervención humana? Esto crea la sensación de que la naturaleza juega con nosotros en un juego misterioso, dejando muchas preguntas sin respuesta. Durante muchos años, los investigadores han intentado desentrañar este fenómeno enigmático, y aunque han logrado seguir en parte el movimiento de las piedras, una explicación completa aún no se ha encontrado. ¿Cómo es posible que estas formaciones rocosas, que parecen inmóviles a primera vista, comiencen de repente a caminar por el desierto? Algunos científicos sugieren que esto está relacionado con condiciones climáticas únicas en el Valle de la Muerte. Cuando la temperatura baja y la lluvia moja la tierra, se forma una capa delgada de hielo que permite a las piedras moverse por la superficie. Pero, ¿cómo explicar entonces que durante mucho tiempo las piedras se queden en el mismo lugar y luego, de repente, comiencen su viaje? ¿Acaso detrás de esto hay alguna otra fuerza de la que aún no tenemos conocimiento? Quizás este no sea solo un fenómeno físico, sino algo más profundo que nos lleva a cuestionar lo que sabemos sobre la naturaleza y sus secretos. No menos fascinante es el hecho de que muchas de estas piedras dejan rastros que solo se pueden ver en el fondo seco del lago. Estos rastros son como códigos escritos por la misma naturaleza, que intrigan a los investigadores y a los amantes de los misterios, haciéndoles reflexionar sobre lo que aún está oculto en las profundidades de este valle enigmático. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a este fenómeno? ¿Qué influencia ejerce la naturaleza sobre estos grandes bloques? Cada rastro es más que una simple huella física. Es un desafío que nos plantea la naturaleza misma. Al estudiar estas piedras rodantes, nos encontramos con preguntas antiguas sobre el tiempo y el espacio, sobre cómo estos elementos interactúan entre sí. Los científicos abordan temas como la geología y la meteorología, pero incluso en sus trabajos se percibe un toque de misterio. ¿Cómo es posible que la naturaleza, que parece tan predecible, nos sorprenda de vez en cuando con sus enigmas? El Valle de la Muerte, con sus piedras rodantes, es no solo un objeto geográfico, sino también un símbolo de los secretos que aún esperan ser revelados. Este lugar nos recuerda que, incluso en nuestro mundo moderno, lleno de tecnología y conocimientos, existen muchos fenómenos que aún no entendemos. ¿Cuánto más está oculto bajo la superficie, esperando que los buscadores de la verdad de hoy puedan desentrañar sus secretos y comprender su significado para nuestro patrimonio común? Quizás en cada piedra, en cada rastro, se oculta algo más profundo que un simple objeto físico. Es una totalidad de preguntas que exigen respuestas. La pirámide bajo la colina. Los misterios de Cholula. Nos desplazamos desde el Valle de la Muerte al corazón de México, donde se oculta uno de los mayores enigmas del antiguo mundo. La pirámide de Cholula. A primera vista, esta colina, en cuya cima se alza la iglesia de Santa María, parece nada destacable. Sin embargo, bajo este humilde aspecto se oculta algo grandioso. La pirámide más grande del mundo en términos de volumen. ¿Cómo es posible que esta monumental construcción haya permanecido en la sombra durante siglos, presentándose como una colina ordinaria? Esto suscita muchas preguntas sobre cuántos secretos más aún están ocultos en nuestro mundo, esperando ser revelados. Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, no solo conquistaron nuevos territorios, sino que también intentaron borrar las huellas de las antiguas culturas. Construyendo una iglesia en la cima de la pirámide, parecían estar deliberadamente tratando de ocultar este lugar sagrado, enterrando las profundas raíces de la historia local bajo capas de su influencia. ¿Cuál era el sentido de este acto? ¿Acaso los españoles comprendían la verdadera grandeza y significado de este lugar? ¿O simplemente les era necesario sofocar cualquier recuerdo de los antiguos creyentes?
Investigaciones realizadas en las últimas décadas han revelado detalles asombrosos sobre las pirámides de Cholula. Los arqueólogos han utilizado tecnologías modernas, como el escaneo georradar y el sondaje láser, para estudiar la estructura de la colina y descubrieron que bajo ella se encuentran grandes construcciones de piedra, alineadas con una precisión asombrosa. Estas antiguas estructuras, construidas a lo largo de los siglos por diversas culturas, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo es posible que una construcción tan compleja y grandiosa haya pasado desapercibida durante tanto tiempo? Quizás esto testimonie de que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg, y bajo ella se ocultan innumerables secretos. Según algunas teorías, la pirámide de Cholula podría haber sido un lugar de adoración, el centro de la vida religiosa de los pueblos locales. Pero, ¿qué es lo que exactamente atraía a la gente a este lugar? ¿Existen rituales o ceremonias olvidadas que podrían explicar la importancia de este lugar? Los investigadores continúan disputando sobre el propósito de la pirámide, y cada nuevo descubrimiento añade nuevas capas a la ya compleja narrativa. Algunos creen que podría haber servido no solo como centro cultural, sino también como observatorio astronómico. ¿Qué significado tenían las estrellas para los antiguos habitantes de Cholula? Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los arqueólogos e historiadores, la pirámide de Cholula sigue envuelta en un velo de misterio. ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones de su creación y qué más se oculta bajo sus masivas paredes? Cada nueva capa de tierra que los científicos estudian puede traer consigo descubrimientos inesperados que cambien nuestra comprensión de esta antigua civilización. ¿Cuántos más secretos aún esperan ser revelados bajo las colinas y ruinas que consideramos ordinarias? Quizás, precisamente en estos lugares olvidados, se encuentren las claves para desentrañar la gran historia de la humanidad, que hasta ahora sigue siendo inaccesible para nosotros. Fortaleza construida sin seguir las leyes de la geometría. Continuando nuestro viaje por los antiguos misterios, nos dirigimos a Perú, a la majestuosa fortaleza de Ollantaytambo. A una altura de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, esta estructura enigmática cautiva la imaginación de todos aquellos que deciden visitarla. Las terrazas escalonadas y las paredes, perfectamente ajustadas entre sí, crean la sensación de haber entrado en un mundo donde las reglas de la geometría eran completamente diferentes. ¿Cómo pudieron los incas construir esta monumental obra? Esta pregunta ha atormentado a los investigadores durante siglos. Muchos de ellos se preguntan cómo pudieron estos inmensos bloques, que pesaban toneladas, ser tallados y transportados hasta aquí sin las tecnologías modernas. Algunas teorías sugieren que los incas poseían conocimientos misteriosos sobre las propiedades de la piedra, que hoy en día nos parecen inalcanzables. Existen numerosos testimonios de que la piedra utilizada para la construcción podría haber sido blanda durante el proceso de tallado, lo que permitía a los maestros darle la forma necesaria. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo pudieron lograr ese efecto sin utilizar herramientas y tecnologías modernas? Las suposiciones místicas de que los incas pudieron haber utilizado métodos antiguos o incluso conocimientos mágicos continúan intrigando a los científicos y amantes de la historia. Sin embargo, Ollantaytambo no es solo una fortaleza impresionante, sino también una obra arquitectónica que incluye un sistema completo de terrazas utilizadas para la agricultura. Estas terrazas no solo embellecían el paisaje, sino que también eran un elemento vital en la agricultura de los incas, permitiéndoles aprovechar de manera eficiente los recursos limitados en las condiciones del clima montañoso. ¿Cómo lograron los incas crear esta armonía entre la naturaleza y la arquitectura? Cada terraza, cada pared, parece guardar múltiples secretos, esperando que alguien los desentrañe. Según algunos estudios, Ollantaytambo podría haber sido no solo una base militar, sino también un centro religioso. La ubicación de la fortaleza en la intersección de importantes rutas comerciales y su altura estratégica creaban condiciones ideales para la observación y la protección. Pero ¿qué exactamente adoraban los antiguos incas aquí? ¿Qué rituales se realizaban en estas terrazas escalonadas? ¿Y qué secretos se ocultan en las sombras de la fortaleza? Cada paso por esta antigua tierra nos recuerda que fue testigo de innumerables eventos de los que solo podemos especular. Y a pesar de todos los esfuerzos de los arqueólogos, la fortaleza de Ollantaytambo sigue envuelta en misterio. ¿Cuáles eran los verdaderos objetivos de su construcción y qué más se oculta en sus entrañas?
Cada nuevo artefacto encontrado en esta tierra puede cambiar nuestra visión de la civilización inca y sus logros incomprensibles. ¿Cuántos más enigmas aún esperan ser descubiertos, ocultos bajo capas de tiempo y grabados en la piedra? Quizás es en estas antiguas fortalezas donde se encuentran las claves para entender no solo el pasado de los incas, sino también la historia de la humanidad en su conjunto, que, como sabemos, podría ser mucho más fascinante de lo que nos imaginamos. Ciudad donde no hay un solo ángulo recto. Al viajar por los enigmas de las antiguas civilizaciones, nos transportamos a México, a la maravillosa ciudad de Teotihuacán. Esta antigua megápolis, fundada mucho antes de la llegada de los aztecas, sigue envuelta en el misterio y el desconocimiento. Imaginaos grandes plazas, majestuosas pirámides y calles donde no hay un solo ángulo recto. ¿Cómo lograron los constructores de esta ciudad maravillosa crear una armonía arquitectónica, permaneciendo al mismo tiempo en profunda ignorancia para los investigadores contemporáneos? La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que se elevan sobre la ciudad, parecen guardar en sí mismos secretos antiguos, esperando a que alguien pueda descifrarlos. Pero, ¿quiénes fueron esos enigmáticos arquitectos? Sus nombres e historias se han perdido, dejándonos solo con preguntas y hipótesis. Algunos arqueólogos sugieren que Teotihuacán podría haber sido el centro de la vida religiosa, un lugar donde se realizaban complejos rituales y ceremonias. La pirámide del Sol, la más grande de las construcciones, alcanza una altura superior a los 60 metros y podría haber sido utilizada para observaciones astronómicas. Existe una teoría que afirma que sus proporciones coinciden de manera asombrosa con las dimensiones de las pirámides egipcias. ¿Cómo es posible? ¿Había algún conocimiento común entre las antiguas civilizaciones que les permitió crear estructuras similares sin depender unas de otras? ¿O es simplemente una coincidencia que subraya la enigmática naturaleza de nuestro pasado? Lo que resulta aún más extraño es el hecho de que la ciudad, que en algún momento estuvo habitada por decenas de miles de personas, llegó a su declive repentinamente. ¿Cómo pudo desaparecer una gran civilización sin dejar rastro? Los investigadores proponen diversas teorías, desde una catástrofe ecológica hasta cambios culturales, pero ninguna de ellas ofrece una respuesta definitiva. ¿Qué ocurrió con los seres humanos que crearon esta ciudad grandiosa? ¿Cuál fue su destino y qué pasó con sus conocimientos? Un paseo por las calles de Teotihuacán no es solo un viaje al pasado, sino también un intento de acercarse a lo desconocido. Cada paso por esta antigua ciudad suscita múltiples preguntas. ¿Qué papel jugaba el sol y la luna en la vida de sus habitantes? ¿Qué secretos se ocultan tras las masivas paredes de piedra? ¿Por qué no hay un solo ángulo recto, haciendo que la arquitectura de la ciudad sea tan única? Algunos investigadores sugieren que esta particularidad constructiva podría tener un significado simbólico, reflejando creencias espirituales o cosmológicas de sus creadores. Pero, ¿cuál era el verdadero significado de estas formas y cómo influyeron en la vida cotidiana de los habitantes de Teotihuacán? Cada detalle de esta ciudad, desde su planificación hasta los materiales utilizados, puede contarnos mucho, aunque, lamentablemente, las respuestas se encuentran más allá de nuestro entendimiento. No menos enigmáticas son los hallazgos realizados en las cercanías de la ciudad. Artefactos como las enigmáticas figuras y las piedras talladas despiertan múltiples especulaciones entre los científicos. ¿Qué simbolizan y cuál era su papel en la vida de los antiguos seres humanos? ¿Cuáles eran sus creencias y costumbres? Cada nuevo artefacto abre nuevos horizontes para la investigación, pero al mismo tiempo subraya que aún tenemos muchas preguntas sin respuesta. Teotihuacán no es solo una ciudad del pasado, es un enigma que sigue atrayendo la atención de los investigadores y amantes de la historia. ¿Cuántas más misteriosas verdades se ocultan bajo la capa de los siglos? ¿Y qué descubrimientos nos esperan por delante? Quizás, precisamente en este antiguo megápolis se encuentren las claves para desentrañar no solo su historia, sino también la de toda la civilización humana, cuyo pasado, como sabemos, podría ser mucho más asombroso de lo que nos imaginamos. Viaje al fondo. Enigmas de las cuevas subterráneas de Puerto Rico. Pero esto no es la única enigmática atracción que despierta el interés de los investigadores. Transportémonos a la isla tropical de Puerto Rico, donde se ocultan cuevas que se adentran más profundamente de lo que se puede explicar. Estos misteriosos mundos subterráneos, llenos de petroglifos antiguos y leyendas sobre pueblos desconocidos, provocan escalofríos y admiración.
Los habitantes locales creen que estas cuevas son puertas a otros mundos, donde habitan espíritus y seres que son desconocidos para el ser humano moderno. ¿Cómo es posible que en estas entrañas de la Tierra se hayan ocultado secretos que aún no se han desentrañado? Las cuevas de Puerto Rico, como la famosa cueva de Reoñe, están llenas de imágenes enigmáticas dejadas por antiguos habitantes. Estos petroglifos, en los que se representan seres desconocidos y símbolos, generan múltiples preguntas. ¿Quiénes eran las personas que crearon estos dibujos? ¿Qué historia intentaban contar? Los investigadores proponen diversas hipótesis sobre el hecho de que estos dibujos puedan estar relacionados con rituales y creencias de los antiguos taínos, el pueblo originario de la isla. Sin embargo, no hay certeza de que esta sea la única civilización que dejó su huella en estas cuevas. Existe la creencia de que en las profundidades subterráneas pueden encontrarse rastros de culturas aún más antiguas, de las que nada se sabe. En las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado herramientas y restos de objetos que no se asocian con ninguna civilización conocida. ¿Cómo pudieron estos enigmáticos pueblos coexistir con culturas más conocidas? ¿Qué les ocurrió? Estos descubrimientos nos hacen reflexionar sobre cuántos secretos aún están ocultos bajo la tierra, esperando ser revelados. Algunos investigadores sugieren que las cuevas de Puerto Rico pudieron haber sido utilizadas como lugares sagrados, donde se realizaban rituales relacionados con la veneración de los espíritus de la naturaleza. Pero ¿qué exactamente ocurría en estas oscuras entrañas? ¿Cuál era el verdadero propósito de estos espacios? Las leyendas locales hablan de seres subterráneos que habitan en estas cuevas y protegen sus secretos de visitantes no deseados. ¿Pero quiénes son? ¿Eran espíritus de antepasados o simplemente productos de la imaginación? Cada expedición a estas cuevas no es solo una investigación, sino una verdadera caza de secretos que podrían cambiar nuestra visión del pasado. Los investigadores, con linternas en la mano, se adentran en estrechos pasajes, escuchando el eco de sus pasos, y sienten como si los espíritus de la antigüedad los observaran. ¿Qué podrían decir si pudieran hablar? ¿Qué historias de sus vidas podrían contar? Su silencio solo añade misterio e intriga a este lugar, haciéndonos reflexionar sobre cuánto aún no sabemos. A medida que nos adentramos en estos laberintos subterráneos, sentimos cómo el silencio se vuelve cada vez más ominoso, y las paredes cubiertas de petroglifos parecen susurrar sus secretos. Sin embargo, cada descubrimiento solo subraya que estamos en el límite de la comprensión, y muchas preguntas remainen sin respuesta. ¿Cómo sería ver el mundo con los ojos de los antiguos habitantes de estas cuevas? ¿Cómo describirían la vida en estas oscuras entrañas, llenas de misterio y espíritus? Puerto Rico no es solo una isla de playas brillantes y sol cálido, sino también un mundo enigmático donde los subterráneos guardan múltiples secretos esperando ser revelados. ¿Cuántos descubrimientos aún más asombrosos están ocultos en las entrañas de la Tierra? ¿Y cuáles secretos nos esperan en el futuro? Quizás es aquí, en estas cuevas oscuras, donde encontraremos las claves para desentrañar no solo la historia de Puerto Rico, sino también la historia de toda la civilización humana, donde cada piedra puede contar su historia y cada imagen puede ser una ventana a un mundo olvidado. La leyenda del templo construido en una noche. Transpórtanos al corazón de México, a la enigmática ciudad de Chichén Itzá, donde se alza el impresionante templo de Kukulcán. Esta joya arquitectónica de la antigüedad está envuelta en múltiples leyendas, una de las cuales cuenta que el propio templo fue construido en una noche con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin las tecnologías modernas, crear una estructura tan grandiosa que sigue maravillando hasta hoy? Se dice que esa noche el cielo estaba lleno de estrellas y los propios dioses guiaban las manos de los hombres, dotándolos de fuerza y sabiduría. ¿Son estas historias verdaderas? ¿O es solo un intento de explicar algo verdaderamente extraño e increíble? El templo de Kukulcán no es solo una impresionante construcción, sino una verdadera observatorio astronómico. Cada año, durante el equinoccio de primavera, una serpiente sube por su escalera. Este efecto se crea mediante el juego de luz y sombra, cuando los rayos del sol, al caer sobre los escalones, forman una silueta ondulante de una serpiente que se dirige hacia abajo, hacia la Tierra. ¿Cómo pudieron los antiguos arquitectos calcular este fenómeno cósmico? ¿Cómo lograron combinar la arquitectura con la astronomía en un nivel tan alto? Mucho tiempo atrás,
Cuando la ciencia y la magia estaban indisolublemente unidas, tales conocimientos podrían parecer dones de los dioses. Pero esto no es la única misterio oculto en Chichén Itzá. Los investigadores encuentran múltiples símbolos y rituales relacionados con el culto de Kukulcán, el dios del viento y la sabiduría, quien, según las leyendas, llegó a la gente desde el cielo. ¿Qué mensaje nos dejaron los antiguos constructores y qué intentaban decirnos a través de sus símbolos? Sus secretos permanecen sin desentrañar, y cada descubrimiento solo profundiza el misterio. Entre los arqueólogos existen múltiples teorías sobre cómo y por qué se construyó este templo. Algunos creen que servía tanto para fines religiosos como para observaciones astronómicas. Otros sugieren que podría haber sido un lugar sagrado al que acudían los creyentes en busca de una revelación divina. Sin embargo, a pesar de todas las hipótesis, la historia del templo de Kukulcán sigue envuelta en misterio. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de sus creadores? ¿Qué sabían sobre el cosmos, el tiempo y su papel en este vasto universo? Cada investigador, al pisar esta tierra sagrada, siente el aliento de la antigüedad y comprende que no solo hay ruinas, sino una verdadera galaxia de secretos. Chichén Itzá, con sus templos y pirámides, se convierte en un vivo testimonio de la antigua sabiduría. Aquí, entre las piedras talladas con una precisión increíble, habitan los espíritus del pasado, que pueden contar sobre profundos conocimientos y secretos sin desentrañar. ¿Cuántos otros lugares existen donde la historia se entrelaza con los mitos, donde cada piedra puede contar su historia y cada ritual ser una clave para desentrañar el misterio? Solo en la superficie. Y hay muchas más verdades esperando ser descubiertas. ¿Qué futuro tienen estos misterios y qué más puede ser encontrado en las profundidades de la historia? Los misterios de la historia humana nos asombran y fascinan, generando innumerables preguntas a las que aún no se han encontrado respuestas. Muchos de los antiguos edificios, como el templo de Quetzalcóatl en Chichén Itzá, no solo son reales, sino que también están oficialmente reconocidos como patrimonio histórico protegido por la UNESCO. Estos monumentos no solo testimonian el alto nivel de maestría arquitectónica y conocimientos astronómicos de las antiguas civilizaciones, sino que también se convierten en enigmas que continúan atrayendo tanto a investigadores como a amantes de la historia. ¿Qué significado tenían estos edificios para aquellos que los construyeron? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones y rituales que se realizaban en las paredes de estos grandiosos templos? Responder a estas preguntas no es fácil y probablemente nunca conoceremos toda la verdad. Cada piedra, cada detalle tallado, cada imagen en las paredes de los templos puede contar su propia historia. Pero para ello solo necesitamos asomarnos al pasado, al mundo que, posiblemente, estaba lleno de secretos y enigmas. Pero ¿cuántos de estos lugares están ocultos bajo las capas del tiempo, esperando ser descubiertos nuevamente? Solo en la superficie, explorando las antiguas ruinas, comprendemos que en el mundo aún hay innumerables enigmas listos para ser desvelados. Es importante recordar que estos lugares no solo guardan historias, sino también los espíritus de aquellos que alguna vez vivieron en esta tierra. Así que, piensen, ¿cuáles de estos asombrosos edificios les gustaría visitar personalmente? ¿Qué les produjo el mayor impacto? Dejen sus pensamientos en los comentarios, den like, suscríbanse y no olviden activar la campanita porque adelante les esperan historias aún más enigmáticas de todo el mundo, que nos ayudarán a acercarnos a desentrañar los antiguos secretos. ¿Cuál será el futuro de estos enigmas? ¿Y qué más puede ser descubierto en las profundidades de la historia?